Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con el último ciclo de conferencias que empieza ya para esta tarde, en donde después de este pequeño momento de relax entre tanta información y tanta documentación que tenemos, que luego a ver cómo procesamos todo eso para el museo y para Domus. Pero vamos a empezar con la conferencia que tenemos esta tarde, que va a ser impartida por Ángel Morillo Cerdán, de la Universidad Complutense de Madrid. Nos conocemos desde hace mucho, pero hace siglos que no nos veíamos y ha sido toda una sorpresa, así que me alegro muchísimo. Él va a hablar sobre las lucernas romanas de la colección de Toda. Así que muchísimas gracias por participar en el catálogo, por toda la información que nos has prestado a través de las fichas y por tu conferencia de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad es que ha sido un placer cuando uno ve a alguien que aprecia y que lleva mucho tiempo sin verlo, esa parte humana de la arqueología que muchas veces se nos olvida. Y muchas gracias tanto al Museo Arqueológico Nacional como a los organizadores de estas jornadas y de la exposición en la que nos invitaron a participar. Bueno, por mi parte voy a hablarles muy brevemente de la colección de lucernas romanas. Hay algunas expuestas, muy poquitas, hay unas cuantas más que no están expuestas. No es una colección muy brillante en el sentido de que sea muy llamativa o que sean piezas excepcionales, pero bueno, al final lo importante en todas estas cuestiones es siempre el conjunto de la colección. Me imagino que aquí ustedes saben ya bastante más porque han visto muchas más cosas que yo no he podido porque hoy tenía, clases y varias cuestiones más. Bien, les voy a presentar aquí muy brevemente lo que nosotros siempre, o es el esquema que yo normalmente utilizo con mis alumnos, porque hablar así a pelo de lucernas directamente, pues uno necesita un poquito de introducción sobre el esquema de la evolución de la lucerna romana y sus precedentes. Por supuesto, la lucerna egipcia y la lucerna fenicia, que son el origen a través de las cuales las lucernas, que son recipientes para iluminación con uno de sus lados aplastados para colocar la mecha, entran en el mundo griego y a partir del mundo griego se van a popularizar, se van a difundir, sobre todo a partir del siglo V, el periodo clásico, es donde se van a difundir y se popularizan durante el periodo helenístico. Es muy interesante que esta popularización está directamente relacionada, porque es algo que la lucerna está directamente relacionada con la expansión del cultivo del olivo y de la domesticación también de la otra rama del acebuche, que son las dos ramas, los dos fenotipos a través de los cuales se obtiene el aceite, todavía hoy en día, pero bueno. Y esto tiene que ver con la expansión del olivo, primero en Grecia, que lo sabemos por la expansión de la exportación, y luego en Italia, y luego en la península ibérica, claramente. Es decir, cuando se introduce y cuando se desarrolla ese cultivo, porque sin aceite las lucernas evidentemente no funcionan. Por supuesto puede ser aceite de oliva, en Egipto era aceite de palma, la mayoría, que era lo más fácil, lo más accesible. Tenemos también otro tipo de aceites de otro tipo. Y por supuesto la lucerna romana, los primeros importados de Grecia siguiendo los modelos griegos, y luego ya las primeras producciones romanas en barniz negro, como es la lucerna o las lucernas de barniz, la cerámica romana de barniz negro, la antigua campaniense, están dentro de la misma estética y la misma definición, que en el fondo son recipientes griegos. Los sistemas de fabricación, pues para repasarlo, a mano, que es la más tosca, muchas de las egipcias son así, no necesitan mucho más, a torno, que es un método más antiguo, y sobre todo en época romana y el más famoso, más antiguo, pero se da durante toda la época griega y la primera fase de la lucerna romana. Pero sobre todo lo que le da las características, las que tenemos aquí casi todas, y la enorme cantidad de lucerna, es la lucerna a molde, mediante molde bivalvo. Como ven ustedes, hay uno de estos moldes con una valva inferior y una valva superior, que se fabrican estos recipientes en serie, no de fábrica. A veces hablamos de fábrica. Hablar de fabricación o de algo de fábrica en el mundo romano es, nos oyen nuestros colegas de Moderna y se ríen muchísimo. Claro, estamos hablando de una producción artesanal en serie, siempre, en todos los tipos que tenemos, sea cerámica o sea lo que sea, con esas características, no hace falta que las repita, pero que llegaron a requerir una gran solvencia y una buena calificación técnica, sobre todo en el manejo del horno y de la depuración de la arcilla, pero sobre todo en los manejos del horno, que pueden llegar hasta 1000 grados.
Las partes de la lucerna, bueno, pues como ven ustedes es algo perfectamente definido, el asa, el pico, el rostrum, el discus, que es lo que tapa y lo que precisamente los ejemplares hechos a molde le da a la lucerna romana una característica que no tiene las anteriores, porque en ese disco cóncavo se pueden hacer representaciones iconográficas directamente, que eso es lo que le da una categoría artística a la lucerna de la que carecen las lucernas anteriores, que eran muchísimo más prácticas directamente. Ese cierre del disco, que solo se da ya en la lucerna romana y que les da unos rasgos distintos, con distintos nombres específicos. Muchos de ellos no existen en el mundo romano, nos los hemos inventado nosotros. Bueno, nosotros no. Las generaciones que nos precedieron se inventaron estos nombres para darles, bueno, pues para parecer más clásicos, por en definitiva, pero en realidad los romanos no llamaban. El rostrum sí, pero otro tipo de cosas no lo llamaban. El rostrum, que además en latín es pico, que en realidad llamaban exactamente igual al pico de la lucerna que al espolón de los barcos, porque verdaderamente es una punta, es un hecho apuntada, es un pico directamente. Eso sí, pero bueno. Y luego, ya la tradición antigua de las lucernas, desde Dressel, de esta colección, de esos estudios de materiales romanos de finales del siglo XIX, con todas estas, esto es una seriación, es decir, de la más antigua a la más moderna. Yo creo que esta tiene que estar entre esta y esta. Luego a veces, pues esto no funciona. Funciona bastante poco a veces, pero bueno, en fin. Pero era como se hacía entonces, no había estratigrafía, o mejor dicho, en el sur de Europa no se utilizaba la estratigrafía para materiales de época clásica, mientras que en el norte de Europa, ya desde principios del siglo XX, se utiliza la estratigrafía en los estudios de campamentos romanos. Pero aquí, en el sur de Europa, en Italia, España, Francia, hasta los años 50 de esto no nos enteramos. Sí se utiliza en prehistoria, claramente, pero en arqueología clásica, en fin, ya vamos un poquito más retrasados. Y el primero que lo introduce es Lambolia, que coge la de Dressel y le da un contenido cronológico. Yo aquí no me puedo parar, porque me pongo a hablar de Lambolia, nos podemos reír, que es un personaje bastante curioso, hizo cosas muy importantes y otras, en fin, vamos a dejarlo. Pero sobre todo en el norte de Europa sí que conocemos mucho más estratigrafía. Esto es una clasificación estratigráfica, desde época de Augusto hasta el siglo III. Es decir, y cada uno de estos tipos ya tiene en la cronología de tal a tal datos, que eso es una de las grandes ventajas de las lucernas romanas como de algunos otros tipos de cerámica. Muy bien conocidas, sobre todo desde el periodo augusteo hasta finales del siglo I, porque gracias a los campamentos romanos establecemos conjuntos cerrados y da Pompeya. Por lo tanto, podemos decir, esto es antes de Pompeya, esto es antes de que se destruya este campamento romano, esto es después. Ahí tenemos las cronologías muy buenas. Luego no tenemos desastres suficientes como para que nos podamos establecer unas cronologías. Necesitamos algún desastre. Bueno, los arqueólogos vivimos de esto. O sea, es muy triste, pero un pecio, un desastre nos viene estupendamente porque dice, uy, esto es un hito cronológico maravilloso. Luego hay veces que nos equivocamos, como lo de Pompeya. Bueno, mejor dicho, se equivoca Plinio. Pompeya se destruye en verano y resulta que cuando nosotros vamos a Pompeya lo que nos encontramos son los primeros frutos de otoño. Por lo tanto, sabemos que Plinio o mintió o se equivocó. Pero bueno, para eso está la arqueología, para decir, aquí hay algo que no funciona. Y sobre todo, estaban los hornos encendidos y los braseros encendidos. Imagínense Pompeya en agosto. En fin, parece como que no cuadra. Bueno, y luego otras que vamos conociendo, Ponsic, Deneb. Se lo pongo para que vean un poco cómo es el panorama en el que nos movemos los lucernarios, es decir, encajarlo en unas determinadas cronologías, todavía tenemos algunas lagunas, pero en definitiva esto es de alguna manera la tabla resumen de lo que podemos hablar, las republicanas con esa cronología de tradición helenística del IV al II, las primeras auténticas romanas, es decir, de una fisonomía romana, que no tiene ya que ver con lo helenístico, que son las delfiniformes, otras dos republicanas, de las que no tenemos ninguna en la colección toda, ya lo veremos, y luego las imperiales, que estas lo que verdaderamente constituye el núcleo. Algunas de estas familias, las de volutas y las de disco, son las que constituyen la parte principal de lo que vamos a ver, desde el final del siglo I a.C. hasta el siglo III. Esta es las llamamos lucernas o categorías universales. Pero claro, junto a estas, y esto es una cosa muy interesante de la colección que tenemos las producciones locales.
de imitación de tipos universales, es decir, producciones locales hispanas o egipcias que imitan los tipos universales, que son los famosos, y lo más interesante, que es lo más difícil, pero que también es lo que más caracteriza regionalmente, los tipos propios. Los tipos propios que en una determinada región, como en Egipto, región del imperio, decidieron crear por una determinada tradición. No solo es en Egipto, los tenemos también en la península ibérica. Tenemos, por ejemplo, las lucernas mineras, las derivadas de Dressel III, es decir, determinados tipos que por tradición o moda se apartan de lo que era común en el imperio, que en este caso nos viene muy bien porque Egipto, por sus características, tuvo una producción propia potentísima y muy rápidamente se independizó, por así decirlo, culturalmente de los tipos universales y empezó a tener unos tipos propios que tenían mucho que ver con su cultura tradicional, etcétera, etcétera. Es interesante porque la lucerna romana, bueno, yo es que hice la tesis de lucerna romana, luego me dedico a muchas otras cosas, pero como ven, los primeros amores no se olvidan nunca, y además uno se pierde en estas cosas. Pero es muy interesante porque a la lucerna romana, un gran sabio como Bianchi Bandinelli, en los años 70, la llamó la obra de arte del pueblo bajo. ¿Qué quiere decir? Que así como nosotros en esculturas o grandes obras no tenemos esa libertad y lo que vemos es lo que quiere la élite, en las lucernas especialmente vemos cuál es el gusto particular de alguien por determinados dioses, determinadas representaciones, determinados motivos. Mucho más amable porque cuando uno va a la tienda quiere comprar aquello que le resulta más cercano, más querido o más sugerente. Evidentemente las lucernas, las divinidades lumínicas, el sol, la luna, tal, pues es evidente que están dentro de su propia dinámica, pero muchas otras, gracias a las cuales conocemos qué tipo de representaciones y qué gusto tenían las capas más bajas y medias de la sociedad romana, las que se escapan de este gran arte oficial. De ahí lo de esta obra del arte plebeyo, que en definitiva es lo que le gusta a la gente normal, que era más del 90% de la población, se pueden imaginar. Tenemos cosas rarísimas, ¿eh? Los dioses oficiales no les gustan nada, les gustan otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, las representaciones eróticas les fascinan, las de gladiadores les fascinan, es decir, cosas de ese estilo. Y en Egipto determinadas representaciones tenían mucha más que ver con su idiosincrasia. Bien, ven ustedes aquí, vamos a ir viendo ya las lucernas dentro de este esquema general. Esta es la única que se escapa a esa distribución global. Esta es la única que tenemos, que es una lucerna helenística. No es una lucerna romana de tradición helenística, es una lucerna helenística propia, seguramente del Asia Menor. Son tipos del Asia Menor fabricados en el reino de Pérgamo o en sus cercanías que son imitados en Egipto. Aparte de la competencia que tenía el reino de Pérgamo con el reino de los Ptolomeos, hay muchas inspiraciones comunes. Y esta es una de las pocas que tenemos, se suele datar en el siglo II a.C. Me dicen ustedes, ¿es original o importada? Ni idea. Esto no se puede establecer hasta que no tengamos análisis de pastas. Y no las tendremos en muchos sitios, no podríamos decir si las arcillas vienen de un sitio o vienen de otra. Porque no podemos caer en, ay, es buena y parece buena, importada. Ay, es mala, los locales son tontos e inútiles, por lo tanto es local. Este binomio que hemos caído muchas veces de lo local es cutre y lo otro es importado, puro evolución y puro difusionismo. Vamos a ver, no se nos olvide. Bien, pero ahora vamos a ver ya el grupo principal. Como esta lucerna de volutas, de tipo Loeske 4, es una variante antigua, es una variante augustea, esta es una variante que dura todo este siglo, pero esta es una de las variantes antiguas. Esta es posiblemente una de las que son claramente importadas de Italia, porque son de una calidad representativa y tienen una iconografía que solo puede ser comprendida en buena medida en Italia o en Grecia. Pero Grecia tiene su propia dinámica y van a sus temas diferentes y su lucerna en estos momentos es distinta. Y lo que tienen aquí es una representación ni más ni menos de un Apolo citaredo, un Apolo tocando la cítara, seguramente delante con un ónfalos. Es decir, con el ónfalos característico de las leyendas de Apolo. Estas imágenes es evidente que no son entendidas por la inmensa mayoría de la población, y menos en Egipto. Es decir, esto requiere una cultura clásica y una formación, un haber leído qué es. Se pueden imaginar que estas representaciones tan estupendas duran poquísimos años, 20, 30 años, e inmediatamente empiezan representaciones para difundir la lucerna mucho más accesibles.
no tan sofisticadas. Pues claro, una persona dice, ¿y este señor que está tocando las castañuelas? ¿O qué está haciendo? Es lo que hay. Aparte de que está un poquito desgastada la pasta, pero en realidad es un Apolo Citaredo, que es una representación que conocemos perfectamente en iconografía, en pintura. Es decir, esto es donde surge la obra La Lucerna como tal, con grandes representaciones de este estilo, pero dura muy poco. Y esta es una de las pocas que seguramente, sin duda, es importada. Importada a Egipto en un determinado momento, bajo ciertas circunstancias, posiblemente para una tumba, porque la lucerna está entera, y cuando las lucernas están enteras suelen venir de necrópolis. Cuando las lucernas han sido utilizadas, aparecen rotas normalmente. Bien, dentro de este mismo concepto está esta lucerna de volutas Loesque 3, estas grandes asas plásticas que sirven para contrapesar el peso normalmente son bilignes, son de 2 piqueras, pueden ser trilignes o incluso unilignes, es decir, de una única piquera. Pesa mucho ese pico apuntado que ven ustedes ahí, entonces le ponen por detrás el asa esa para, respecto a este asa se ha contado de todo, pero de este tipo de asas que que si se pintaba con, esto está escrito, que si se pintaba con pintura fluorescente, pero ¿de dónde iban a sacar los romanos pintura fluorescente? O sea, en fin, esto está escrito, y que así para que se viera en la noche, pero ustedes están, en fin, o sea, pues esto está escrito, como tal. Hoy en día, después de un ejercicio de recreacionismo histórico que se ha hecho en Pompeya, porque tenemos esta tiene una piquera triangular, las tenemos con forma de hoja corazonada, con formas diferentes, formas estéticas, sabemos que es lo que sirve, es para jugar a un juego de sombras. Porque la gran piquera, o las 2 o las 3 piqueras, lo que hacen es proyectar la sombra del asa sobre la pared que hay detrás. Por lo tanto, si tenemos un murciélago, tenemos en la pared un murciélago. Si tenemos un triángulo más pobre, pues tenemos esto. Es decir, pero está claro que se ha hecho y se ha visto que está muy vinculado con el juego de luces y sombras que nosotros no podemos imaginar, porque dando la luz eléctrica ya no sabemos nada. Lo que hacíamos cuando éramos pequeños y jugábamos con las sombras, eso justamente está hoy en día. Esto es una cosa absolutamente reciente que se ha visto después de todas estas tonterías. Pero bueno, esta puede ser importada, puede ser local, no lo sabemos. Como esta, que es del mismo tipo, aunque tiene un solo pico. Como ven, esa lucerna, esa asa plástica, muy curioso, que está decorado con papiros, que es un tema que en Egipto les gusta. Hay muchas de este estilo. Está decorado con por así decirlo, una hoja totémica o una planta totémica de Egipto. Seguramente esto les llama más la atención a la hora de comprarla, que les digo que puede ser fabricada en ese periodo Augusto Tiberio, puede ser local o importada. O esta, que también tiene todo el aspecto de ser importada, pero tampoco lo podemos decir. Seguramente es una producción itálica, Loesque 8-6, entre Nerón y finales de los Flavios, que se va extendiendo a lo largo de este siglo I. O esta, ven ustedes cómo las representaciones decorativas se van empobreciendo cada vez más. Se van haciendo más populares, es decir, temas más sencillos, que todo el mundo puede entender, pero a la vez, este es un erote sobre un carro tirado por 2 machos cabríos o 2 cabras, pero se van empobreciendo. Estas son las primeras lucernas, está mal de volutas, es de disco, es el primer ejemplar de disco, que es un Dressel 20, como este. Son lucernas, es que me he dejado lo de volutas de antes, es una Dressel 28 con piquera corazonada, del mismo concepto, y esto ya va entrando cada vez más en el siglo II, III. ¿Locales o importadas? Pues no lo sabemos. ¿Ven ustedes ahí una espiga de marca? Pues también es algo bastante, por así decirlo, egipcio. Es decir, todos estos emblemas tienen que ver, es decir, eran fácilmente reconocibles por la población. Puede que ahí tengamos parte de la gracia. Otro ejemplar que está fragmentado, es una representación con muy buena calidad, seguramente Dressel 28, posiblemente también importada, pero no sabemos muy bien porque está muy fragmentaria. Y ya vamos entrando, hemos visto los tipos universales. Los tipos universales o bien importados o bien imitados. Y bien imitados, es decir, con moldes auténticos. Y ahora ya entramos en las interpretaciones locales. Esto es claramente una interpretatio. Esto es claramente coger una lucerna y darle un elemento que sea claramente egipcio. Son las famosas frog lamp, las lucernas tipo rana.
Son las lucernas tipo rana. ¿Y por qué se llaman tipo rana? Bueno, puede ser cualquier cosa, pero lo que ven ustedes ahí es una rana con las patas abiertas, las dos delante y las dos detrás, y en algunos sitios se aprecia perfectamente los ojos de la rana en la parte delantera. Pero ven ustedes esa piel rugosa. La rana, se pueden imaginar lo que está relacionado con Egipto, el ciclo del renacimiento, la muerte y el renacimiento, el agua que vivifica, los renacuajos que lógicamente van a crear ranas, es decir, que simbolizan en sí misma, está directamente relacionada con la mitología egipcia, simboliza el renacimiento después de una aparente muerte, es decir, lo que es el ciclo vital. Y se convierten en una lucerna totémica de Egipto, que es un tipo propio, que solo aparece en Egipto y puntualmente en algún sitio donde llega importada. Todas estas son egipcias, hay muchísimas, hay muchos tipos, además cubren completamente del siglo I, del final del siglo I al siglo IV. Algunas son un poquito más, por así decirlo, mantienen mucho más el contacto, no me sale ahora mismo la palabra, más conceptuales, y otras son mucho más ya imaginativas, es decir, aquí vamos como la pintura más representativa, en la pintura ya, pues, pero vamos, esta es también una lucerna rana, y ven ustedes que la rana parece que se ha estrellado directamente, es decir, comparen esta rana con esta rana, en fin, pero sigue siendo lucerna rana. Es decir, como ven, ya aquí tienen un tipo diferente, van haciéndose más ovales, son más fáciles, se hacen directamente, se hacen mucho más directo, pues seguramente sin molde, se hacen directamente a mano, y van siendo, pues ahí la pobre rana está hecha un cromo. Pero bueno, como vemos, es un tipo propio que va evolucionando y que lógicamente en una colección como esta, pues debió de encontrarse muchas lucernas de este tipo. Seguramente se encontró muchas más y decidió comprar solo algunas de muestra, porque está claro que tenemos solo algunas muestras, porque en Egipto son abundantísimas en todos los sitios. Es prácticamente casi todos, un 90% de los contextos egipcios, del 1 al 4, ya son de este tipo, que se convirtió en un tipo propio en los que ellos identificaban y tenía un significado particular, donde ya no se recurre a la iconografía clásica, que es muy curioso, sino a sus propios ritos, costumbres y una imagen perfectamente identificada. Pero esta que vemos aquí, una lucerna absolutamente importada. ¿Ven ustedes la cabeza? Imagínense esta cabeza proyectada sobre una pared, se ve como si fuera un delfín, que en realidad es lo que es. Ven la cola por delante, como sale la parte de la cola justamente por la parte delantera del pico. No sé si esto me servirá, sí. Esta es la cola que se ha girado sobre sí misma, todo el cuerpo y al final el delfín que vemos aquí. Bueno, muchas veces tenemos serias dudas a veces si es un delfín, porque los romanos representan la ballena igual que el delfín. De hecho, las representaciones iconográficas paleocristianas de Jonás y la ballena, la pobre ballena, cualquier parecido con la ballena, parece un delfín como este. Por lo tanto, muchas veces no sabemos si están representando lo que es el delfín puramente o animales fantásticos que quieren, porque vamos, yo nunca le he visto al delfín con esas aletas pegadas a la cabeza, pero bueno, es una interpretación. Está claro que es un producto importado, es una multiligne, es decir, esto permite encender muchas mechas a la vez, gracias a la multiplicación de picos en la misma lucerna o la multiplicación de lucernas en una habitación, se puede desarrollar la vida cotidiana por la noche. Si no, es imposible. Nosotros ya hemos perdido el contacto con esto, pero lo único que permite esa imagen que tenemos tan ilustrada y tan clásica de las fiestas, las orgías, no sé qué, todas estas cosas que lo tenemos tan visto a través de las películas, esa imagen de la vida nocturna, el escritor que está escribiendo, si no tiene 5 lucernas delante o una lucerna de 5 mechas, no puede. Y de hecho se han encontrado habitaciones donde están funcionando simultáneamente más de 30 lucernas, con lo cual permitían desarrollar una vida completamente normal. De ahí la multiplicación de picos, es para lo que se lo explico, con lo cual en lugar de tener 20 lucernas tienen una con 20 mechas. Pero imaginémonos la proyección hacia atrás que tendría esa cabeza con esas 20 mechas. Se vería en 3 o 4 sitios de la pared en distintos tonos y moviéndose, porque el fuego se mueve. O esta, que también es poliligne, directamente con asa plástica del mismo tipo, con 4 piqueras, muy parecida.
muy curioso la abundancia. Está claro que debió de comprar estas lucernas o debió de adquirir estas lucernas precisamente por su calidad, y está claro que vienen de tumbas, tienen que venir seguramente de tumbas porque su calidad están perfectas, están enteras. Y ya en los raros tenemos esta lucerna sirio-palestina, una región perfectamente conectada con Egipto, muy próxima, donde hay un gran comercio siempre, que es una forma oval y almendrada, y está además de la costa norte de Palestina. Biblos, Sidón, Tiro, toda esta zona donde se fabrica este tipo de piezas, que seguramente es importada en este caso. Importada, pero esto ya estamos en otra producción tardo-antigua, claramente, no es una producción estrictamente romana, sino de un periodo ya tardo-antiguo, que llamaríamos en estos momentos pre-bizantino o bizantino directamente. Son producciones del periodo bizantino que cuando llega la invasión musulmana desaparecen inmediatamente y aparece otro tipo de lucernas. En el siglo VII, a principios del VII, esto ya desaparece completamente. Con lo cual, resumiendo, lo que tenemos es una lucerna helenística del siglo II a.C., procedente de Asia Menor o Egipto, imperiales, que tenemos de este estilo, de volutas, de disco, que son claramente producciones itálicas o regionales, lucernas Froglam, todas estas son imperiales, que son del siglo I al IV, y finalmente una lucerna tardoantigua. ¿Qué podemos decir del conjunto? Pues ahí lo tienen resumido. Es un conjunto comprado en Egipto, de procedencia en su mayoría egipcia, pero también hay importadas, llegadas en época romana a Egipto o a través del comercio anticuario en el siglo XIX. Parece menos probable, teniendo en cuenta lo que estamos, no estamos en el momento actual, y sobre todo parece que son locales porque están enteras, están complejas. Seguramente es una compra local donde hay tanto producciones importadas como producciones locales de época, pero poco más podemos hacer, que cubren este abanico cronológico muy amplio, pero no podemos decir mucho más acerca de las lucernas. Esto es todo. Yo creo que con esto, pues muchas gracias.